Dios le bendiga. Este es su hermano Sisto Rodrigo del Ministerio Luz al Mundo. En esta noche ya me gustaría traer un mensaje de la palabra del Señor que he sentido en mi espíritu. Le pido disculpas por mi voz un poco fónica. Se encuentra por causa de atravesando ya por 3 semanas un catarro fuerte. Le pido sus oraciones. Pero me gustaría compartir esta reflexión que está trabajando fuertemente en mi espíritu, en mi cabeza. Siento en mi espíritu que a alguien el Señor le está hablando, me habló a mí, lógico, pero alguien será bendecido a través de esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Y hay 2 pasajes bíblicos que me gustaría que tomaran nota y luego lo leyeran detenidamente, pausadamente y le vieran la unidad que tiene ambos pasajes en cierta forma, como el Señor me lo mostraba. Me gustaría que también busquemos en la Biblia en Mateo capítulo 28, el verso del 1 al 3, que muchos lo conocen, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en los próximos capítulos que vamos a estar leyendo se encuentran en el capítulo 11 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a ir caminando unos versos desde el principio hasta el 44, porque me gustaría traer algo que el Señor puso en mi corazón, y sé que a alguien el Señor le va a hablar esta noche. El capítulo 28 del libro de Mateo dice de esta manera: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué hermoso, ese pasaje bíblico. Ahora me gustaría ir al capítulo 11 del libro de Juan. Dice de esta manera. Me gustaría primeramente parafrasear, porque si es bastante larga la lectura, me gustaría que ustedes lo leyeran tranquilo en su casa. Pero este pasaje bíblico del capítulo 11 de Juan habla precisamente de la muerte, de la enfermedad de Lázaro, cuando se enviaron a Jesús a buscarlo. Y dice los primeros versos, dice de esta manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Marta y María, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y muchos conocemos esta historia. Si seguimos leyendo, sabemos que el Señor Jesús no salió inmediatamente, sino que se quedó 2 días más en Judea, donde se encontraba con sus discípulos, a lo cual muchas personas se cuestionaban. Inclusive los mismos discípulos decían: Señor, pero si está enfermo. Y Jesús le hablaba: no, él duerme. Ellos entendían que era el dormir, del descansar del cuerpo. Sin embargo, el Señor se refería a que ya Lázaro había muerto. Cuando le hicieron saber, cuando el Señor Jesús le explicó a los discípulos esto, hay una palabra que me conmovió mucho. Se encuentra en el verso 14, que dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Esta declaración del Señor
prácticamente en lo humano, si lo vemos, suena un poco despiadada, de que el Señor dejara que la tragedia llegase a una casa, pero fíjate cómo el Señor le decía, esto no es para muerte, esta enfermedad, esto es para que el Señor sea glorificado en la muerte de Lázaro, porque la muerte no podía retener a Lázaro, no era el tiempo de Lázaro. Pero me gusta en la explicación que el Señor le da a los discípulos, cuando le explica claramente que Él ha muerto, pero que se alegra porque ninguno de ellos fueron testigos, no estuvieron ahí cuando Él murió, sino que van a ser testigos de la gloria de Dios ahora, cuando vayan a verlo. Sin embargo, había una familia que estaba afectada, que no conocían la intención del Maestro, que no conocían la intención de Jesús, que contaban con que Jesús saliera corriendo, porque dice, como lo declara aquí la palabra, dice que era a quien amaba, lo identificaba como el que ama, que tú amas. Son muy pocas las personas que se mencionan en la Biblia que se refieren a que Jesús amaba. Lázaro era una, Juan era el otro, que siempre se le recostaba en el pecho a Jesús. Pero qué lindo es saber que aunque en la medio de la tragedia, el Señor siempre va a tener pendiente quiénes son las personas a quien Él siempre llamó, sus amigos, a quien siempre Él llamó la persona que amaba. Y en ese plano estamos tú y yo. Alguien el Señor le va a hablar hoy, pero le va a hablar de esta manera. Por eso puse todos los pasajes bíblicos según el Señor me lo puso en el Espíritu. Uno está hablando de la resurrección de Cristo en la cruz, cuando resucitó. Dice que un ángel descendió del cielo. El mismo Dios se encargó de que la piedra que tapaba la tumba de Jesús, que estaba guardada con dos guardas y los sellos, como muchos saben la historia, que se pusieron para que no fuera violada aquella entrada, fueron removidos por un ángel. Y no solamente eso, sino que se sentó sobre ella, como garantía de que fue el mismo Dios quien removió aquella piedra. Porque había una promesa de parte de Dios de que Él iba a resucitar al tercer día. Muchas veces nosotros nos olvidamos de la promesa que el Señor nos da. Y su palabra dice que nos retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. A alguien Dios le está hablando hoy. Yo siento en mi espíritu que a alguien el Señor le está hablando. Me habló a mí. Porque muchas veces se nos olvida, inclusive nosotros los que traemos la palabra, los que predicamos la palabra, se nos olvida las promesas del Señor. Y el Señor tiene que confrontarnos en el camino y hablarnos diferente a nosotros. Y yo quiero bendecirte con esta palabra. Cuando Jesús llega a Betania, la ciudad donde vivía Lázaro, con su hermana María y su hermana Marta, dice la palabra del Señor aquí, que Marta inmediatamente salió al encuentro del Señor y lo encontró en el camino, antes de que entrara a la aldea. Sin embargo, la actitud de Marta ha sido una actitud del típico creyente de dudar. Sí creo, pero como que si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si el Señor hubiese hecho a tiempo, quizás mi hijo no se hubiese perdido. Si el Señor quizás no hubiese perdido mi casa, no hubiese perdido mis bienes, el Señor no lo detiene nunca. Porque el Señor siempre se glorifica en las cosas que pasan en nuestra vida, sean buenas o sean malas. El Señor siempre se va a glorificar en nuestra vida. Y se lo digo por experiencia propia. Pero aquí hay una enseñanza muy grande en el pasaje bíblico de Lázaro. Conocemos la promesa ya de que el Mesías resucitó y sabemos que el ángel mismo le dijo, entren y vean que no se encuentra ahí. Inclusive encontraron la ropa en la que envolvieron a Jesús doblada en el mismo lugar donde lo habían dejado. Ellas fueron a hacer un trabajo, ellas fueron a preparar el cuerpo. Eso es típico de esa cultura. Y eso es lo que se hacía con los cuerpos. Pero con ese tipo de acción también me hace entender a mí que la Magdalena y la otra María, también estaban corriendo con la duda. Porque el maestro ya lo habían puesto en una tumba. O sea que ellos fueron a preparar un cuerpo. Ellos no fueron a ver si es cierto que el Señor había resucitado. No, ellos fueron y se encontraron con la noticia que sí el Señor había resucitado. A diferencia de la de Lázaro, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y es que precisamente cuando el Señor llega, que María también la encuentra en el camino, le hace la misma pregunta que le hizo su hermana Marta. Si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Pero a diferencia de Marta, ella se postró. Pero Marta,
en el camino también reconoció que él era el Cristo. Y decía, sí, yo sé que él va a resucitar en el día que van a resucitar los muertos. Y yo reconozco que tú eres el Cristo. Ella sabía con quién estaba hablando. Eso es típico de las personas que tenemos mucha información, mucha Biblia, muchas cosas, pero no vivimos ni creemos lo que estamos leyendo. Porque si ella hubiese procesado esa información en su espíritu, ella hubiese esperado al maestro diferente. Ella hubiese dicho, maestro, gracias. Yo sé que aún 4 días de muerto y apesta, yo sé que tú lo puedes levantar. Pero ella dijo, si tú pides solo al Padre, que todo lo que tú le pides al Padre, Él te lo concede. Ella también reconocía la fuente, que era Dios. María se postró y le hizo la misma pregunta. Y dice la Biblia que el Señor se conmovió cuando vio tantas personas alrededor de María que la acompañaban. Se conmovió hasta el punto que preguntó, ¿dónde le pusiste? Ven, maestro, te vamos a enseñar dónde lo pusimos. ¿Dónde tú pusiste tu promesa? ¿Dónde dejaste la promesa que el Señor te dijo que iba a ser? La que sea que tu marido vuelva a los caminos, que tus hijos vuelvan a los caminos, que tú seas sano de una enfermedad terminal. ¿Dónde está la promesa que el Señor te dio? ¿Dónde está la promesa dónde pusiste la promesa que el Señor te entregó? Todavía aún apeste la promesa del tiempo que ha pasado y tú no has visto ningún resultado. Aún ahí, apestando, el Señor te dice hoy, mueve la piedra. Mueve la piedra. La piedra que impide que tú mires más allá de tus ojos. Mueve esa piedra que impide que tú mires la promesa que yo te di a ti. Mueve esa piedra que es la que te impide tu visión natural de ver lo que yo te dije como Dios, tu Dios. Y muchas veces tenemos que llegar al lugar donde pusimos la promesa. Se olvidó el Señor se olvidó de mí. A veces tenemos llamados que personas nos lo han dicho, siervos y siervas de Dios, que Dios lo ha usado para darnos un llamado, una palabra de parte de Dios. Sin embargo, no hacemos nada para prepararnos. Simplemente nos quedamos esperando. El Señor me llamó, pero no hacemos nada para prepararnos. No somos capaces de comenzar a caminar en esa promesa. Aún apeste con el tiempo. Porque sí, así te miran muchos. Oh, pero tú tienes un llamado pastoral terrible, tú predicas fabuloso, tú tienes una unción terrible. ¿Dónde está la iglesia que Dios te dijo que tú ibas a poner? ¿O dónde está el ministerio que Dios dijo que... ¿Por qué estás detenido? Yo estoy caminando. Lo que pasa es que los que están alrededor tuyo te hacen sentir que tú estás abandonado por Dios. Y Dios nunca te ha abandonado, ni tampoco dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que Dios siempre va a respaldar lo que siempre ha dicho a través de sus siervos y siervas a tu vida. Aún apeste, aún te sientas desanimado, aún viendo que te estás poniendo viejo y no estás viendo la promesa de Dios venir. Abraham duró muchísimo para ver su promesa, que era su hijo, que se convirtió en el padre de las naciones. Pero fíjense algo, cuando llegaron a la tumba el Señor le dijo una instrucción simplemente: quiten la piedra. Quiten la piedra. Pero Señor, apesta. Quiten la piedra. Pero Señor, ya tiene 4 días. Quiten la piedra. Señor, ¿tú estás seguro que esa va a ser una peste de ahí que no te va a gustar nada? Quiten la piedra. El Señor te dice hoy, quita la piedra. Quita esa piedra que está impidiendo que tú ores. Quita esa piedra que está impidiendo que tú vuelvas a hacer lo que tú hacías, que te mantenía conectado con el Señor. Quita la piedra que está impidiendo que tu fe siga caminando. Quita la piedra. La piedra se puede convertir muchas veces hasta en los seres amados. La piedra puede ser inclusive amigos, familiares, inclusive compañeros de milicia, que se convierten en tu piedra. Se convierten en la piedra porque te quieren retener, porque ven algo en ti, pero te quieren retener. Quita la piedra. Quita la piedra. Hay piedras que son tóxicas, que vas a tener tú que removerlas tú. Quita esa piedra de tu camino, que te está impidiendo que tú avances. Quita esas personas negativas de tu camino, que son la piedra. Esas personas negativas que te viven intoxicando tu mente, que no te permiten
que tú avances en el Señor. Quita la piedra, que aunque tú veas que tu hijo está o tu hija se han apartado del Señor y tú solo has dejado al mundo, quita la piedra y sigue orando por ellos. Quita la piedra, sigue ungiendo tu familia. Quita la piedra, sigue leyendo la palabra y metiéndote con Dios. Quita la piedra, sigue congregándote donde quiera que esté. Quita la piedra, sigue trabajando en la obra del Señor. No importa que no te den puesto ni nada. Haz lo que tengas que hacer, pero quita la piedra que está deteniendo tu avanzar. Yo he tenido que quitar muchas piedras, créemelo. Y piedras que me han dolido. Y piedras que me han lastimado. Pero le doy la gracia a Dios porque el Espíritu Santo es el que te dirige. Es el que me ha dirigido. El Espíritu Santo es el que me ha dicho, quita esa piedra, hijo. Quita esa piedra que es la que no está permitiéndote ver del otro lado. Y ahora que la quitaste, desátala. Pero Señor, apesta, desátala. Porque cuando yo digo quita, automáticamente lo que apestaba ya dejó de apestar. Quita la piedra. Quita la piedra. A alguien Dios le está hablando hoy. Quita la piedra, te dice el Señor. Quita esa piedra. Quita esa piedra que te tiene ciego. Quita esa piedra que te ha traído un espíritu de altivez. Quita esa piedra que te han dicho que tú vas a hacer porque si tú haces estas cosas. Quita esa piedra de tu camino. Porque no lo que ellos te digan, es lo que el Señor te dijo. Aún apeste. Automáticamente tú quites la piedra. Detrás de la piedra va a estar tu bendición. Solamente tienes que desatarla, limpiarla un poquito y caminar en ella. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo espero que esta noche el Señor te haya hablado como me habló a mí. Todavía aún me está hablando el Señor. Hay muchas cosas que nos corresponde hacer. Hay muchas cosas que nos han detenido en el camino. Y yo reconozco muchas de las mías. Pero acuérdate de algo. El Señor nunca, 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 nunca te va a dar el plano completo hacia donde Él te lleva. Porque si lo hace de esa manera, entonces el Señor no tiene sentido que tú confíes en Él. Porque ya tú sabes hacia dónde tú te diriges. Entonces tú vas a comenzar a operar en lo humano, no en lo divino. Pero hay algo que yo te quiero decir esta noche. Deja que Dios trabaje en tu vida. No le diga a Dios cómo trabajar. No le diga a Dios que te muestre lo que está detrás de la piedra sin ni siquiera tú moverlo. No le diga eso a Dios, porque Dios no lo va a hacer. Porque de lo contrario, entonces Dios se convertiría en el títere tuyo. Y la deidad de Dios no tendría sentido. Entonces el que tendría que llamarse Dios eres tú. Porque el que le está dando las órdenes a Dios eres tú. Pídele a Dios que te ayude a esperar. Pídele a Dios que en el trayecto aún se estén levantando más piedras, tú comiences a quitarlas una detrás de la otra. Y que el Señor te muestre qué quitar de tu vida. Aquello que te está deteniendo. Aquello que te ha detenido frente a tu piedra principal para entrar a ver tu bendición. A alguien el Señor le habló. Yo te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esta palabra llegue a tu espíritu. Es tiempo. El Señor viene ya por su iglesia. El Señor viene por su pueblo. Están aconteciendo muchas cosas que no son normales. Ni siquiera para estos tiempos ya. Pero necesitamos confiar todavía en Dios. Que hay muchas cosas que el Señor nos prometió que íbamos a ver, las vamos a ver. Muy a pesar de las situaciones que están pasando en la tierra, en el mundo. Los políticos, las enfermedades que hay, las catástrofes. Todo aquello que está afectando el mundo de una manera increíble. Los medios sociales, la televisión, que ya no tiene ni siquiera pudor para presentarte cosas que son antifamilia. Mensajes subliminares que están detrás de los anuncios comerciales, inclusive, que muchas personas lo ven como algo gracioso, pero son mensajes subliminares que se van depositando, esa semilla se va depositando en tu mente y te va intoxicando sin darte cuenta. Busca de Dios en oración. Pídele al Espíritu Santo
Pide a ese Espíritu Santo que es tu amigo, que es tu ayudador, que el mismo Jesús oró al Padre para que fuéramos sellados, fuera enviado para ayudarnos a traernos a toda verdad y a toda justicia a través de su palabra. Pídeselo a Dios. Pídele a Dios que mande a su ángel a remover tu piedra si para ti es muy pesada. Pídeselo a Dios. Dios siempre va a querer que tú mires al otro lado. Dios siempre ha querido que tú camines hacia el otro lado. Yo te bendigo. Y si en alguna forma esto te habló a ti, pásalo a tu familiar y háblale a tu familia a través del mismo mensaje. Predícaselo a tu familia. Mándaselo a un ser amado que esté atravesando por situaciones de frustraciones porque quizás no ha visto su promesa. Esto no se trata de plataforma, como siempre digo. Esto se trata de bendecir. Y yo creo firmemente y respaldo lo que digo, que la palabra del Señor sigue siendo viva, eficaz y que nunca llega tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Sixto Rodríguez del Ministerio Luz al Mundo en el Cemento por tu palabra. Que pase un bendecido día, una bendecida noche y que sigan orando por nosotros. Si te agradó el video y quieres recibir más videos cuando yo lo grabe y lo ponga, solamente dale al botón donde dice suscribirte. Suscríbete y te llegará la notificación cuando tenga la oportunidad de grabar mensajes como estos. Como vuelvo y digo, estos son mensajes que el Señor me pone en mi corazón. Me bendijo de una manera especial. Yo lo hablé, lo prediqué en mi trabajo a muchos. Lo bendije en mi trabajo. Hazlo también tuyo. Pásalo a tu compañero de trabajo, dáselo a un compañero de trabajo, dáselo a tu familiar. Compártelo con tu familia, velo con tu familia. Acuérdate siempre de orar por nosotros. Ora por mí. Especialmente para que el Señor me sane de esta gripa. Que el Señor quite esta piedra de esta gripa que me tiene mal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Sixto Rodríguez del Ministerio de Dios al Mundo. Buenas noches.